¿Cómo les va? Estamos en una nueva edición de Se hace turismo al andar, el programa de la actividad turística que apoya, que lleva adelante el canal Comarca Sí. Siempre les digo, este programa cuenta con el auspicio de la Asociación Turismo y Ambiente y pretende ser un espacio de reflexión sobre las distintas variables que hacen al turismo y que desde nuestra óptica son necesario transitarlas porque siempre decimos que le está faltando a nuestra actividad un poco más de rigor técnico, un poco más de rigor en términos de conocimiento, de estructura de ideas. Y en este caso, nos vamos a dar un gusto de incorporar una nueva variable que estábamos siempre tratando de saldar para que los que nos ven siempre tengan otra mirada de la actividad. Estamos con el arquitecto Alfredo Conti y el investigador licenciado Gabriel Comparato, que en el caso de Conti es el director del Instituto de Investigaciones en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que, en principio, les agradecemos la presencia. Gracias a vos por la invitación. Bueno, siempre estamos dirigiéndonos a un público que, conoce de turismo porque viaja, pero por ahí no tiene el conocimiento de las distintas variables que intervienen en la actividad, ¿no? Estaría bueno que nos introduzcan en este tema del instituto, cuáles son los objetivos, cómo está conformado, como para empezar a entrar en el tema. De acuerdo. Sí, hay una parte que te diría que es, ¿qué es el instituto? Bien, este es un instituto de investigación que depende de una secretaría, es la Secretaría de Investigación y Transferencia de la Facultad de Ciencias Económicas, que, como decías vos, de la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, un instituto de investigación que está en el ámbito universitario, en el ámbito académico. Bien. Y como tal, la finalidad fundamental que tiene justamente es investigar en temas de turismo, es decir, generar nuevos conocimientos a través justamente de ese trabajo de investigación en este campo del turismo, formar recursos humanos, ¿no es cierto? Bueno, parte de nuestra actividad es generar nuevos profesionales que se dediquen a la investigación a través, por ejemplo, de becas, y después transferir y difundir los resultados de nuestros trabajos, ¿no? A través de publicaciones, participar en congresos, organizar jornadas. Esa sería la parte, digamos, de organización. Bien. Ahora, estaría la otra de contenido, que tiro algo como para empezar. Dale, Creo que adelante. la primera gran pregunta es, ¿qué es el turismo? Bien. ¿Mm? Bien. ¿Te la vas a responder? Con mucho gusto. No, o la voy a responder con más preguntas. No, me decía que es una pregunta interesante, sí, por lo siguiente. Más en el caso nuestro, que estamos en el ámbito de una facultad de ciencias económicas. Bien, bien. En principio, el turismo está considerado una actividad económica que desde ya que lo es, ¿no es cierto? De ahí que, por ejemplo, si lo tomamos desde un punto de vista productivo, podríamos decir, es una actividad en la cual se producen servicios, fundamentalmente, ¿no? Se producen y luego se promocionan, se comercializan, se consumen, etc. Que está muy bien que no lo definamos como una industria, ¿no? Que a mí me choca bastante el tema de la industria. Bueno, justamente para mí es una de las grandes discusiones, inclusive en el caso mío, que no vengo del campo específico del turismo, yo vengo de otra formación. Pero bueno, es uno de los temas que se ha discutido tradicionalmente. Viste que se habla de la industria sin chimeneas, que para muchos países es la principal, o regiones es la principal fuente de recursos, etc. Pero digamos, más allá de la discusión de si es o no una industria, sí es cierto que es una actividad económica, ¿no es cierto? De hecho, las estadísticas lo ponen aún como la primera actividad económica mundial, es lo que más dinero mueve en el mundo. Claro. Ahora, el enfoque con el cual nosotros nos acercamos al turismo, y de ahí te decía que sería la primera pregunta que podríamos plantear, ¿qué es el turismo? Es que, por supuesto que se trata de una actividad económica, se trata de un negocio. Hay quienes te dicen directamente, mira, el turismo es un negocio. De acuerdo, es una actividad económica y es un negocio, pero es una actividad económica o negocio que tiene profundas implicancias sociales, culturales y ambientales, además de las económicas. Entonces, lo que nosotros, yo
para no hacer esto muy extenso, te diría en primer lugar, es que tratamos de aproximarnos al turismo a partir de ese enfoque más integral que trata de tener en cuenta todos los aspectos, ¿no? Bien. El económico, pero además los que acabo de mencionar. Vale la pena, digamos, transitar este tipo de cosas porque si ustedes son como una usina de conocimiento, digo, que se replanteen o discutan estas cosas internamente, está muy bueno, porque digo, es un aporte casi estructurante, digamos, de una mirada, ¿no? Porque puede haber miradas más sesgadas, que en todo caso lo bueno es dar la discusión para ver cuántos abordajes y si podemos llegar a otro tipo de conclusión o enriquecer esta actividad que, como decíamos hoy, es necesario que tenga un poco más de rigor en cuanto a la terminología, a lo que quiere decir cada cosa, ¿no? Pues tiramos definiciones todo el tiempo y de pronto no está esto de ver qué cosa es cada cosa. En ese sentido, sí, decime. Y fíjate qué interesante porque, bueno, yo hoy veía temprano el nombre del programa, se hace turismo al andar, y si uno mira las definiciones que tiene la investigación en latín, tiene que ver con seguir una huella. Ajá. Y de alguna manera yo, que me incorporo hace aproximadamente 2 años a la investigación, tenemos ese desafío que contaba Alfredo, seguir una huella, investigar, interpelar lo que ya está, lo cual ya está definido, y buscar nuevos conocimientos. Un poco la característica tradicional que tiene y tuvo el turismo es heredar conceptos de otras disciplinas, que muchas veces de forma decontextualizada se aplican al turismo. Y ahí es cuando tenemos dificultades en el territorio, cuando tenemos que formular políticas turísticas. Y en ese sentido yo creo que la universidad, y particularmente el Instituto de Investigaciones en Turismo, como parte del Estado, tiene ese desafío, pensar los conceptos, las teorías en un marco para garantizar esto, el desarrollo de las comunidades, en definitiva, donde se realiza la actividad turística. Bien. Pensar desde la óptica no solo económica, sino también pensar, bueno, qué rol va a tener las comunidades locales. De hecho, cuando arrancamos las actividades con el Instituto de Investigación en Turismo, una de las primeras actividades tenía que ver con organizar una jornada científica y el título era El rol de las comunidades locales. Turismo y desarrollo, el rol de las comunidades locales. Bien. Poner ahí en lo alto, bueno, cuál es el desafío que tienen las comunidades locales en lo que respecta al desarrollo turístico. Y justamente tiene que ver con esto, con buscar nuevos conocimientos, interpelar lo que ya están y generar este cuerpo de conocimiento que se requiere para el turismo como campo, si es que se persigue formularlo como una disciplina científica. Bien, perfecto. Siempre con la idea de que es una actividad interdisciplinaria, ¿no? Porque digo, el otro día conversábamos con una directora de la Secretaría de Turismo que decía, el turismo está muy sesgado por licenciados en turismo, por ahí técnicos, pero de hecho muchos arquitectos intervienen y con buen impacto, pero hay muchas otras profesiones que tienen que hacer el aporte a esta actividad, porque como decía bien Alfredo, esto se corta por distintos lados, es una actividad tan diversa, con tantos aspectos a abordar, que uno no lo puede tomar solamente de una disciplina, ¿no? No, además, fíjate lo que sucedió. Hoy hay en el país una oferta muy amplia de formación específica en el campo del turismo, incluso de formación de posgrado en el campo del turismo. Pero lo cierto es que hasta hace unas décadas era muy poco lo que había. Y vos justamente hacías referencia al papel que jugaron en parte los arquitectos. No porque esté el turismo dentro de las especificidades, lo que hacen los arquitectos, pero hay una parte que está vinculada con la planificación y con la planificación física de un territorio. En turismo hablamos de la provisión de infraestructura, hablamos de la circulación, de las llegadas, de la planificación de la hotelería, etc. De ahí que justamente algunos arquitectos, bueno, yo quisiera recordar a Roberto Bullón, que falleció hace poco tiempo, que fue una de las figuras, digamos, que fueron estableciendo un campo de conocimiento específico en el turismo, viniendo de otra profesión. Yo creo que una de las cosas interesantes que tiene el turismo, incluso nosotros mismos con el equipo que trabajamos en investigación, lo estamos discutiendo. Nosotros partimos de algo, ¿no? La investigación es poner todo en duda. O sea, el inicio de la investigación es poner todo lo que uno cree que sabe
o todo lo que uno lee, o las definiciones que toma de documentos o de literatura, bueno, pensarlas. A ver, esto es así, pero también podría ser quizás de otra manera. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho y que nos estamos haciendo es, ¿qué implica el turismo como objeto de estudio, ¿no? A ver, ¿en qué consiste específicamente la disciplina del turismo? Y justamente uno de los puntos ricos que tiene es que en realidad es un campo del conocimiento o un campo del saber al cual concurren una serie de conocimientos que vienen de distintos campos, ¿no? De la economía, de las ciencias sociales, de la planificación del territorio. Sí, sí. Entonces, ahí está uno de los puntos complejos por un lado, pero a la vez sumamente ricos, ¿no? Y por eso que nos da cabida a tantos profesionales que venimos de campos muy diversos. Claro, ¿no? y está muy bien que sea en el ámbito de la universidad y que sea un instituto de investigaciones. Digo. Después están los hoteleros, la gente de viaje, Seguro. los transportistas, los funcionarios que cumplen con sus distintos roles, pero a esto hay que nutrirlo de este conocimiento más ordenado donde se rediscuten cuestiones y que seguramente desde la óptica de ustedes tampoco piensan que ustedes van a tener la verdad revelada. Ustedes, discuten todo esto y tendrán ámbitos donde discutirán con los distintos sectores. Entonces me gustaría que lo comenten, si es así, por ahí digamos, estoy errando en el concepto, pero seguramente están queriendo interactuar con los distintos sectores como para ver si lo que ustedes están planteando se coincide o no. No, de hecho, justamente una de las, digamos, de la estructura de los trabajos de investigación tiene que ver con los marcos teóricos y los antecedentes. Y en ese sentido es cuando uno primero como lector, como decía Alfredo, de poner en duda, se pone en el estado de situación, en qué estado de situación está ese concepto, esa idea, esa teoría, y ver, bueno, qué se ha escrito, desde qué posición se ha escrito, qué discusión hay en relación a eso, qué dudas, qué preguntas abiertas. Y ahí es cuando uno se inserta recién en la discusión. Se inserta con un aporte. Digamos, un poco la característica de la disciplina científica es justamente, son muy pocas las personas que realizan un constructo teórico de gran relevancia. De alguna manera, la disciplina científica, más en turismo, se nutre esto que contamos, de los aportes y los distintos campos y cómo uno va aportando. Y sí, ciertas personas son los que sistematizan mucha esa información y lo que hacen algunos aportes significativos. Alfredo decía de Bullón. Bullón en su momento generó ese cuerpo de conocimiento vinculado más al sistema turístico, un concepto que no se estaba aplicando en cuanto al turismo. Entonces, de alguna manera, eso hizo un aporte significativo, pero en realidad lo que hace Bullón es insertarse en un marco de discusión. Y ahí, en ese sentido, aportar idea. Y en ese sentido, nosotros también lo que hacemos es, bueno, justamente si vamos a trabajar sobre la oferta turística, la demanda turística, sobre el turismo mismo, bueno, ¿qué se definió en relación a eso y cómo nosotros podemos aportar? ¿Sirve esa definición? ¿No sirve? Bien. Bueno, estamos conversando con el arquitecto Alfredo Conti y el licenciado Gabriel Comparato, que son parte del Instituto de Investigaciones de Turismo de la Universidad de La Plata, más exactamente de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora volvemos. Bueno, continuamos con Se hace turismo al andar. Seguimos conversando acá con nuestros invitados, todo el tema que tiene que ver con la investigación. Y habíamos hablado de, entre uno de sus objetivos está el de transferir los resultados obtenidos a través de publicaciones y otros mecanismos. ¿Cómo lo plantean esto en los hechos, no? Ajá. Sí, la idea de transferencia justamente es esos conocimientos que uno genera a través de la investigación, bueno, cómo se comunican y sobre todo cómo son útiles, ¿no? Porque también hay que tener claro que el fin de la investigación es que tenga un impacto social. La primera forma más difundida y requerida en los sistemas científicos es que uno tiene que publicar, por supuesto, en revistas de prestigio, si son de prestigio internacional mejor, etcétera, cosa que de hecho hacemos, o enviar trabajos a reuniones científicas. Pero ya te digo, a nosotros también nos interesa mucho es ver, bueno, de qué manera con esto que nosotros hacemos podemos hacer un modesto aporte a
a tener ese impacto social, inclusive te diría basado en otra cuestión que no la hemos, creo, mencionado específicamente. Más allá de todo lo que dijimos del turismo, nosotros entendemos el turismo como un instrumento para el desarrollo de la comunidad. Bien. Es decir, el turismo tiene que tener una finalidad en que la gente de una determinada comunidad, particularmente la de los destinos, ¿no?, los que reciben turistas, bueno, esto le ayude para vivir un poco mejor. Bien. Entonces, en ese sentido, nosotros, como te decía al principio, somos un organismo relativamente joven, ¿no? Sí. Hace 2 años que estamos trabajando y en investigación los tiempos son un poco más lentos. Es decir, lamentablemente generar conocimientos lleva su tiempo. Pero en algunos proyectos concretos que estamos trabajando, por ejemplo, estamos trabajando con lo que es la región capital de la provincia, ¿no?, que son los municipios de La Plata, o sea, la capital provincial, y los 2 municipios vecinos de Ensenada y de Berisso. Excelente. Entonces, nuestro punto de partida fue el siguiente, con la idea de que eso después se pueda replicar a otros lugares de la provincia o del país. Que más allá de aquellos recursos o atractivos turísticos que son conocidos, por ejemplo, para mencionar concretamente, ¿no?, en el caso de La Plata está su patrimonio cultural, claro, sus grandes edificios históricos, su museo, que es tan importante, sus monumentos históricos, el mismo trazado de la ciudad, etc. Pero además de eso, hay otras cosas que no son tan reconocidas o que no han sido, nosotros usamos el término activados, digamos, que no han sido considerados, tenidos en cuenta, que podrían diversificar la oferta, es decir, que podrían aparecer más atractivos. Te hablo de La Plata y esos 2 municipios vecinos, que podrían atraer más turistas, aún teniendo en cuenta que estamos con un mercado interno importante. Estamos hablando de una región que está en el orden de los 800.000 habitantes, se acerca a los 800.000 habitantes. Es decir, que además de la gente que puede venir de afuera, podríamos generar oportunidades para la gente que vive en la región, pero además para esos sitios que algunos no están, digamos, dentro de la misma ciudad, están en el Partido de La Plata o en la costa del Río de la Plata, ayudar a que se conserven, a que se preserven, a que esta actividad deje dinero que pueda ser, digamos, que pueda ser utilizado para mejorar la calidad de vida de la gente que vive ahí. Alfredo, agregando que hoy en la industria automotriz, para poner un ejemplo, ahí está la robótica. En el turismo son todas personas. Digo, hay que capacitar personas y son personas las que se hacen cargo, además de sistemas tecnológicos que ayudan a reservas y demás, pero hasta pasa eso, viste que mucha gente de viaje creían que con el avance tecnológico iban a... No. Vos podés resolver un check-in en un aeropuerto, pero a todos, cuando vamos a visitar un lugar, nos gusta ver a la gente al lugar. Que ellos nos cuenten, ver qué comen, compartir con ellos. Yo espero que nunca llegue al turismo un robot esperándote en un sitio para contarte la historia. Claro, sí, la industria, la que decían la industria de hospitalidad y no sé cómo se va a transmitir, digamos, no. Por suerte que hay un factor humano que creo que por lo menos por un tiempo largo no va a desaparecer. Bueno, y en ese sentido ustedes son muy jóvenes, no los voy a exigir que ya me den resultados, digamos, pero tienen algunos datos de este trabajo que están haciendo en la región, que de hecho, dicho sea de paso, es muy caro mi sentimiento. Yo fui director de turismo en La Plata, con lo cual trabajamos bastante ese tema. Y es un tema, la verdad que es muy interesante, pues con el terrible mercado de emisor que hay en Buenos Aires, la verdad que hay una oportunidad, ¿no? Claro, la característica fundamental que tiene y tuvo La Plata es el excursionismo. Un poco ese es el gran desafío que tiene la ciudad como política de acá al futuro. De ahí también que cobra más sentido el proyecto cuyo título es Diversificación de la oferta turística. Perfecto. Un poco más largo, pero a grandes rasgos es eso. Y tiene que ver con ver esto, bueno, cuáles son los elementos patrimoniales, entendido también como esos atractivos que tienen un reconocimiento institucional, cómo ponerlos en valor, qué estado de situación están, se pueden activar, qué sentimiento tienen los residentes respecto de ese patrimonio. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, hicimos planillas de relevamiento, fuimos al campo, relevamos en qué estado de situación edilicio, de señalización, etcétera, etcétera. Construimos una serie de planillas, utilizamos modelos, por ejemplo, que utiliza la OEA, de manera que eso nos permita de luego comparar con otros lugares y generar resultados. Esos resultados para que
el día de mañana, en realidad ya generamos informes, pero ir mejorándolos y profundizarlos para que luego un ente de política turística pueda tomar ese resultado. Y yo por otra cosa quería comentar, cuando hablabas hoy, nos preguntabas más temprano, que yo, por ejemplo, tengo la suerte de participar de otra área de la Facultad de Ciencia Económica, que es la Secretaría de Extensión. Y en ese sentido organizamos hace 2 años también un proyecto que tiene que ver con organizar viajes con gente en situación de exclusión social de la periferia de la Ciudad de La Plata. A ver. A grandes rasgos organizamos, pero tiene un doble objetivo. Por un lado, llevar a niños jóvenes en situación de exclusión social a lugares de la Ciudad de La Plata, de la región, pero por otro lado también formar extensionistas, que son en definitiva los que van a ir al campo. Y hablando hoy de los conceptos, fíjate cómo la relación cómo se relaciona la teoría con la práctica, porque un poco lo que trabajamos desde el instituto es cómo hacer ese abordaje integral. Y lo que buscamos, por ejemplo, que los extensionistas vayan al territorio, conozcan las realidades, los deseos de las personas, las problemáticas, y recién ahí formulen el viaje. Sea una propuesta conjunta. Ajá. Esto que puede parecer menor, en realidad rompe con un esquema tradicional que antes un proyecto se formulaba en un laboratorio y se llevaba al campo. Sí. Y esto es un poco partir a la inversa. Ir al territorio, repensar con la gente que vive en el lugar, que mejor que nadie conoce esas realidades, sí. Y recién ahí planificar un viaje. Creo que, bueno, es un buen objetivo, porque yo creo que el lugar, el destino que consigue tener una comunidad receptiva, ya tiene como bastante avanzado el camino, digamos, porque lo que decíamos, esto es, a vos te recibe, vos podés, a ver, el turismo es experiencia, vos podés tener el mejor hotel contratado, un lugar con un paisaje infernal, unos museos impresionantes, pero si después la experiencia que tenés es horrible o te pasa algo y no encontrás el reparo, no encontrás quien lo atienda, el tema, es decir, concretamente te puedes encontrar una situación en la calle con una comunidad que es inhóspita o que no lo entiende y siente que te están invadiendo, bueno, ya la experiencia empieza, me empezás a contar eso, no contás el museo, el hotel, ¿no? Sí, con lo cual me parece muy interesante Y yo siempre cuento como anécdota en estos viajes donde la misma gente del Gran La Plata no conocía uno de los atractivos más relevantes de la ciudad, como por ejemplo la República de los Niños. Es terrible. El hecho de sentarse a comer simplemente un pancho con una gaseosa, ya el hecho de eso provoca un cambio en ellos. Y yo recuerdo siempre la anécdota que me preguntaban, profe, acá come gente rica, me preguntaban. Entonces, como que de alguna manera buscamos eso también. En el sentido patrimonial es qué sentido de pertenencia tenemos respecto de eso. Sí. Y pensar la actividad también en ese sentido. Digamos, por un lado, lo que tiene que ver con esto de ir al territorio, generar conocimientos para que luego tomen decisiones y buscar esta óptica integral. Y por otro lado, por ejemplo, de la facultad también trabajamos directamente con la acción en territorio, con los extensionistas que van coordinados por un equipo de la facultad. Sí, para un arquitecto, y vos trabajás mucho el tema de patrimonio, tengo entendido. Vengo de ese campo, campo. Por ahí entré al turismo. Claro, a ver, uno de los datos es aquel que no conoce no puede defender, ¿no? El patrimonio, con lo cual esta cuestión debería ser. Ustedes creo que deben tener conocimiento, en el Ministerio de Turismo de la Nación hay un programa que se llama Turismo, Patrimonio y Escuela, que están haciendo obviamente algunas experiencias chicas o pocas, pero yo he participado de alguna, incluso yendo a La Plata, acompañando a los chicos. Y es impresionante, digamos, después habrá que darle continuidad, pero agarrar a los chiquitos y hacerles entender, porque está el otro que decías vos, ¿no? Que los chicos vean que esto es una posibilidad de trabajo también. Seguro. No, y además, fíjate, vinculando justamente el patrimonio con el turismo, ¿no? Sí. Que el patrimonio se puede considerar de alguna manera como un recurso para el turismo, porque cuando uno va a visitar un lugar, va a visitar lo característico, uno quiere conocer lo característico de ese lugar, ya sea la naturaleza, el paisaje, las ciudades, los museos, la gastronomía típica del lugar, etc. Ahora, esa idea de patrimonio ha evolucionado en estos últimos 20 años notablemente. Ya no es únicamente los grandes monumentos históricos o los grandes sitios, escenarios de hechos históricos memorables,
sino que es el patrimonio cotidiano, ¿no? Justamente los lugares donde la gente vive, la comida que la gente come, los hábitos, las tradiciones, las fiestas. Y al lado de esa evolución del concepto de patrimonio, vemos cómo eso repercute en el turismo, porque justamente, vos lo decías hace un momento, el turismo es tener experiencias. Claro. Y lo que hoy busca la demanda son justamente experiencias nuevas. Incluso cambió de alguna manera el paradigma, ¿no? De que, digamos, lo que podía ser Argentina, una clase media, que era el turismo. Era 15 días en verano irse a la costa del mar. Sí. Turismo de sol y playa. Hoy sabemos que eso ha cambiado, que la gente se va por periodos más cortos, que el tema de los fines de semana largos, la gente busca escaparse un poquito de la rutina. Y ahí es donde empieza a aparecer todo este patrimonio, que a veces a media hora de tu casa vos tenés justamente los sitios en los cuales, los saberes, tenés la gente, que justamente te puede generar esa experiencia de la cual volvés enriquecido, ¿no? Claro. Para nosotros ese es uno de los puntos más atractivos de todo esto, ¿no? Sí, sí. Cómo se pueden generar toda una serie de experiencias nuevas, si lo pasamos al campo económico, de nuevos productos que a su vez van a generar ingresos, van a generar puestos de trabajo, van a generar posibilidades de capacitación con sitios, lugares, bienes, que hasta hace poco tiempo prácticamente nadie los tenía en cuenta. Incluso digo, tiene que ver también con la cuestión del arraigo, ¿no? Porque hay lugares, digo, por ahí La Plata no tiene ese problema tan complicado, pero hay lugares del interior que por ahí el chico con esta posibilidad pueden quedarse y serles útiles a su propia comunidad. Pero nos queda poquitito tiempo. Me gustaría que en poquito tiempo nos cuenten el tema de la jornada. ¿Cómo trasladan ustedes en términos de jornadas lo que están haciendo? Tenés un minuto, perdóname. Un minuto. No hay problema. Bueno, anualmente como algo cotidiano que hacemos es planificar unas jornadas de forma anual, en el cual siempre hay un tema, un gran paraguas temático que es el turismo y el desarrollo, y al cual le agregamos siempre un subtítulo que, como te contaba anteriormente, primero fueron las comunidades locales, el rol de las comunidades locales, y ese título va cambiando. Por ejemplo, este año vamos a trabajar sobre el rol de la innovación, y la innovación entendida en un sentido integral también, no solo la innovación tecnológica, sino esto tiene que ver con la innovación social. Cómo generar nuevos mecanismos de participación comunitaria para que participen, para que se involucren, siempre entendiendo el desarrollo desde y para la gente. Así que siempre un poco lo que buscamos es enriquecer con ponencias de a escala nacional, y siempre buscamos tener invitados internacionales. El año pasado vino gente de Colombia. Bueno, este año estamos en tratativas para ver cómo los desarrollamos, pero bueno, por un lado es generar nuevos conocimientos, y por otro lado, al ser una universidad pública, que el ingreso y acceso a la jornada sea libre y gratuito. Perfecto. Digamos, que se transfieran los conocimientos a los estudiantes, y los estudiantes puedan presentar ponencias también, para que de alguna manera se genere ese círculo virtuoso. Bueno, Alfredo Conti y Gabriel Comparato, les agradecemos la presencia. Hemos inaugurado una nueva beta de investigación, seguramente en otra oportunidad vamos a profundizar. Y bueno, terminamos una nueva edición de Se hace Turismo al Andar. Hasta la próxima.